Hoy nos metemos de lleno en algo bastante paradójico que ocurrió el 23 de junio de 2025. Sí, una fecha clave. Irán ataca la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar, una base importantísima. Y los mercados, pues, reaccionan con calma. Increíble, ¿verdad? Totalmente. Tenemos análisis geopolíticos, financieros. La misión hoy es entender cómo esta respuesta calibrada de Irán, como la llamaron, tuvo ese efecto tan raro en los mercados. Vamos a desgranarlo. Exacto. Y para entender esa respuesta calibrada, hay que ir un día atrás, al 22 de junio. La operación Midnight Hammer. La operación de Estados Unidos. Eso es. Bombardearon sitios nucleares iraníes. Fordow, Natanz. Irán dijo que se había cruzado una línea roja. Así que bueno, la respuesta iraníes no fue de la nada. Claro, había un porqué. Que fue allí. Usaron misiles balísticos. Pero, y esto es lo importante, Qatar los interceptó todos. Todos. 0 víctimas. 0 víctimas. Irán insistió mucho en eso, que el objetivo estaba fuera de zonas pobladas, muy calculado. Ahí tenemos una clave, precisión sin bajas. Pero aún así es un ataque a una base de EV. ¿Hubo tensión? No. Se cerraron espacios aéreos. Sí, Qatar, Bahrein, Kuwait, EAU. Hubo momentos de nerviosismo en la región, claro. Y sin embargo, las bolsas. S&P 500 arriba un 0,7%, Nasdaq 100 un 1%, y lo del petróleo. Una caída brutal. WTI menos 7,5%, Brent menos 5,3%. Aquí es donde se pone realmente interesante. No cuadra con lo habitual. No, para nada. A ver, la respuesta iraní. Parece que fueron unos 6 misiles. Quizá buscando esa simetría con las bombas americanas, ¿no? Podría ser, pero la intercepción catarí fue, digamos, perfecta. Y eso desactivó la escalada militar directa, al menos en ese frente. Pero, dices, en ese frente había más. Bueno, la tensión siguió en otros sitios. En Siria, por ejemplo, se hablaba de posibles amenazas a la base de Al-Tanf. La guerra de proxies. Exacto. Usando grupos afines, Hezbollah, milicias chiíes. Ya se habían reportado ataques a bases americanas en Siria después de la operación Midnight Hammer. Y para Irán, esto tiene la ventaja de la negación plausible. Entendido. O sea, la situación seguía caliente, pero ¿de otra manera? Vale, volvamos a los mercados. ¿Por qué esa subida en bolsa? ¿Cómo se come eso? Pues yo creo que fue la percepción. El mercado, y aquí los análisis rápidos de bancos como Goldman Sachs influyeron mucho, Claro, la información vuela. interpretaron el ataque como limitado, simbólico, casi como si Irán hubiera mandado un telegrama diciendo «respondemos, pero hasta aquí». No parecía el inicio de una guerra total que colapsara la economía. O sea que el riesgo que ya se temía, como que se desactivó un poco al ver que la respuesta era ¿solo eso? Eso es. El riesgo ya estaba descontado, en parte. Y al ver que era una respuesta medida, sin víctimas, pues, alivio, menos incertidumbre. Vale, eso explica la bolsa. ¿Y el petróleo? ¿Esa caída tan fuerte? ¿También por lo mismo? En parte sí, pero sobre todo se disipó el gran miedo, el cierre del estrecho de Hormuz, Claro, por ahí pasa un montón de petróleo mundial. casi el 20%. Pero los análisis rápidos concluyeron que a Irán no le interesaba cerrarlo. Necesitan ese estrecho para sus propias exportaciones, sobre todo a China. Ah, amigo. Su propia economía depende de ello. Exacto. Así que el farol estratégico no coló del todo. Ver el WTI caer a, ¿qué fue?, unos $69 y el Brent a 71,5 fue la señal de que ese premium de riesgo geopolítico se esfumaba. Y eso, además, quita presión a la inflación. Interesante. La propia necesidad iraní como freno. ¿Y otros activos? ¿Criptos? ¿Oro? ¿Suelen moverse con estas cosas? Pues las cripto curiosas. Bitcoin subió un 3,5%, a unos $103,000. Ether un 5%, a casi 2.300. Ah, sí. ¿Subieron? Sí, tras una caída inicial rebotaron. Se comportaron más como activos de riesgo, beneficiándose de que volvía cierto apetito inversor. Se reabrió el debate de si Bitcoin es refugio o no. Siempre el mismo debate. ¿Y el oro? El oro sí actuó como refugio clásico. Subió un 0,5%, a 3.385 la onza. Pero, bueno, una subida modesta. El dólar estaba fuerte y las expectativas de tipos de la Fed también pesaban. Entonces, resumiendo un poco toda esta locura. ¿Cómo es posible que un ataque militar directo acabe calmando a los mercados?
La clave es esa calibración. Yo diría que sí. Los mercados valoraron la contención por encima del ataque en sí. Vieron que Irán decidió no cruzar ciertas líneas, ni víctimas ni amenaza real a Hormuz, y la defensa de Qatar fue crucial para que ese mensaje llegara. Fundamental. Fue como una desescalada, dentro de una escalada muy controlada. Una cosa rara, la verdad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Se evitó la crisis gorda inmediata, vale. Pero la tensión de fondo sigue ahí, ¿no? Estados Unidos-Irán, Israel-Irán, eso no ha desaparecido. Para nada. La estabilidad es muy frágil. El riesgo de un error, de que algún proxy se descontrole, sigue siendo muy alto. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál? La necesidad de integrar el riesgo geopolítico ya no como algo excepcional, sino como parte estructural del análisis. A largo plazo, en cualquier estrategia. Ya no es un cisne negro, digamos, es casi el día a día. Totalmente de acuerdo. Y nos deja una reflexión final, algo para darle vueltas. Si una respuesta militar tan medida, tan casi coreografiada, puede tranquilizar así a los mercados, ¿qué dice eso de cómo valoramos hoy la estabilidad frente a la fuerza? Buena pregunta. Se está normalizando este tipo de conflicto limitado como parte del juego global, tanto geopolítico como económico. Algo para seguir explorando, sin duda.